Tolosa Paz, bienvenida. Gracias, Carlos. Muy lindo que estés acá. Primero me gustaría hacerte una pregunta biográfica. Vamos. Contanos, y contale sobre todo a los que te están mirando y tal vez no te conocen en detalle, aunque sos muy conocida, ¿cómo es que vos empezás en la política, tu primer contacto con la política en tu casa? ¿Cómo fue? Bueno, en mi casa... En La Plata. En la ciudad de La Plata, soy platense. En mi casa poca política de mamá y papá, mucha política del lado de la familia materna de mi madre, con mucha militancia en el radicalismo de la ciudad de La Plata. Y del lado de mi padre, absolutamente nada. Mi padre es un trotamundo. La ciudad de Balbín. La ciudad de Balbín. Es más, yo me crié a 3 casas de por medio, en la calle 49 de 74. Cerca de la Plaza Moreno. Es a la vuelta de la Plaza Moreno, de la catedral, de la escuela a la que fui toda mi vida, el Normal 1, y por supuesto a metros de la casa de Ricardo Balbín. O sea, sos una concheta de La Plata. Bueno, soy más que concheta, soy una platense, dicen algunos típica. ¿Qué es típica? Escuela pública, una ciudad que se caminaba en aquellos años prácticamente, hija de trabajadores de clase media. Siempre digo que sin darme cuenta me pasé mi infancia yendo a donde se construían los padrones electorales. Mi madre era una trabajadora y entró y se jubiló en ese trabajo como empleada en la Secretaría Electoral en la Ciudad de La Plata. Así que sin darme cuenta iba conviviendo con lo que eran actas, escrutinios, elecciones. O sea, en los años que había elecciones, en mi casa estábamos un poco mejor. Fui hija de una madre muy presente, trabajadora pública, con un enorme nivel de responsabilidad en esa Secretaría Electoral. Hoy está en el mismo lugar, 8:51, donde está y te hago una pregunta, Ramos ¿hay un estilo de hacer política en La Plata? No te lo pregunto solo por vos, sino por Cristina también. Es que Cristina se fue rápidamente, y la historia así lo cuenta, rápidamente terminó sus estudios y se instaló en Santa Cruz. Con lo cual yo digo que el estilo platense de hacer política, bueno, tiene obviamente una imagen en el radicalismo y el peronismo, sobre todo en los 70, ¿no? Esa ciudad universitaria con la figura, por supuesto, de la creación de la ciudad. Yo le escucho a Camila, seguramente va a dar cátedra, pero bueno, una ciudad que fue planificada y que fue también parte de la construcción de la pacificación nacional, ¿no? Vos lo sabés bien, o sea, que tiene toda esa impronta y creo que sí hay una forma de hacer política, que es que muchos de nosotros buscamos el consenso a partir de estar partidos. Es como Estudiantes y Gimnasia, bueno, es un poco el peronismo y el radicalismo en la gran mayoría de las familias de la Ciudad de La Plata. Ahora quiero venir más cerca del presente y preguntarte también algo, no conceptual, sino más bien testimonial, porque tenemos la oportunidad esta noche de hablar con alguien que estuvo muy involucrada con Alberto Fernández, sobre todo por tu esposo, Pepe Albistur, que es muy amigo de Alberto y que hay que decirlo, ha bancado siempre, las buenas y las malas, lo cual merece un elogio. Es famoso por ser el dueño del departamento donde vive Alberto. ¿Qué pasó con Alberto? A ver, creo que muchos me preguntan o nos preguntan y nos dicen hagan algo con respecto a lo que hoy sucede con Milei, y muchos de nosotros sentimos que el fenómeno de Milei se da en el marco de los distintos errores que cometió el proyecto político, no solamente de Alberto Fernández, sino de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, los gobernadores, me hago cargo, y yo misma, ¿no? Todos aquellos que fuimos parte de ese frente de todos que llegó a gobernar una Argentina después de la salida del fracaso del gobierno de Mauricio Macri, que es el primer presidente que no puede reelegir. Con lo cual ahí hay toda una trama para ver qué le pasó a ese gobierno, cómo llega al poder ese frente de todos, donde decimos muchos de los que hacemos esta construcción del peronismo federal, decimos el gran problema fue el económico en un punto, y ahora, si querés, reflejamos algunos de los números que contradicen que el económico tuvo un peso significativo en la búsqueda de Milei. Creo que fue el hartazgo de un frente político que no encontró una definición concreta. Había 3 o 4 versiones en cada uno de los temas importantes de la agenda de aquellos años. Por eso me parece que hay que mirar esos 4 años y decir, se creció en el Producto Bruto Interno. De los 4 años crecimos 2 y nos caímos 2. ¿No? Ahora, la inflación. La inflación fue un problema grave, pero la falta de dólares para comprar medicamentos. Todo eso que vos decís, que muchos lo vemos como una historia un poquito más atrás, ¿no?
Me gusta decir que no podés mirar la película netamente entre la responsabilidad de cada gobierno, porque cada uno de esos gobiernos hereda algo que depende qué nivel de herencia tengas y de complicaciones que se dan en ese contexto. A él le tocó una herencia muy brava, un frente político muy desordenado, o sea, no había una cohesión entre quienes lideraban el proceso y sin duda la sequía, la falta de una matriz energética que le diera un superávit comercial que no tenía la Argentina en aquellos años y al mismo tiempo la peor sequía de la historia. ¿Y la pandemia qué papel jugó en la Argentina? No te pregunto solo en el gobierno, ¿eh? No, yo creo que a nivel mundial está estudiado que todos los gobiernos que transitaron la pandemia perdieron las elecciones. O sea, esto está casi estudiado como esa insatisfacción del encierro, de la muerte, de la pérdida, por supuesto, del trabajo, del salario y también del crecimiento de todos los países que atravesaron la pandemia. Pero digo esto ahora hablando del gobierno de Alberto, te quiero hacer esta pregunta que es una gran curiosidad que hoy me la planteaba también Wino, el productor de Odisea. ¿Por qué se lo condena a Alberto? ¿Se condena la falta de armonía política de ese experimento? ¿Se la puede condenar a Cristina y a Máximo, si querés, desde el punto de vista de Alberto, como obstruyendo todo eso, el problema del acuerdo con él? Y a Massa no se lo nombra como centro de imputación de ninguno de los males. ¿Por qué zafa Massa en la evaluación de ese gobierno? Ni Milei lo nombra cuando habla de la herencia recibida económicamente hablando. A mí me gusta decir, Carlos, que todos somos responsables de ese episodio político, en tanto nos dejó Milei. Pero cuando miro ese periodo, y no quiero quitarle importancia, me parece que la sociedad evalúa que todos somos responsables de esos 4 años de gestión en los aciertos y en los errores. Comparado con esta catástrofe que vive la Argentina, vos me dirás, capacidad instalada, 7 puntos más de capacidad instalada en noviembre del 23. Salarios, perdieron el 30%. Empresas, más de 30.613 empresas menos, lo dice Fundar, no lo digo yo. 411.000 puestos de trabajo menos que en noviembre del 23. Entonces, y te dije, 2 años crecimos, 2 nos caímos con pandemia, sin matriz de soberanía energética y con la peor sequía. Este gobierno, uno se cayó, uno creció y es la primera vez que este gobierno, en la búsqueda de lo que está pensando de cara al 2027, no piensa modificar absolutamente nada. Es un gobierno que está descalzado de la realidad. Se conforma con que la Argentina pueda crecer con 4 sectores sin mirar cuáles son los sectores que traccionan el empleo y el salario. Porque en definitiva todos podemos mirar el boom de Vaca Muerta, pero miramos en la integralidad de lo que produce esa cadena aguas abajo y aguas arriba del sistema productivo. Pero decimos, de esto solo no puede vivir la Argentina. Ahora te hago esta pregunta que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo en la introducción. 60% de la gente con matices, no es un 60%, pero tal vez dentro de ese un 40% puede coincidir con lo que acabas de decir. Y al mismo tiempo dice, pero no creemos que la solución venga de los que se fueron. Entonces, ¿cómo está el peronismo en ese dilema? Te voy a nombrar otro platense, que no es platense, pero vive en La Plata y hizo toda su... Juana Mundarain escribió un texto muy interesante sobre la capacidad que tenga o no el peronismo de renovarse. Y dice, la experiencia, él habla del kirchnerismo en general, incluye lo de Alberto, por primera vez asocia 2 cosas que no estaban asociadas, peronismo y desorden. Nosotros tenemos todos los dramas como peronistas, dice Amonderé, pero siempre fuimos orden. Y nos bancaban otras cosas porque ofrecíamos gobernabilidad. La última experiencia dejó desorden. Contanos cómo un peronista, ustedes los peronistas, viven ese problema. Y si podés contarnos algo más difícil que cómo se soluciona. Creo que ese problema que vos manifestás, nosotros nos hacemos cargo que en el último periodo terminamos el gobierno con ese desorden político, desorden en la calle y desorden sin duda en las cuentas macroeconómicas con alta inflación y nos pasó factura a la sociedad y nos dijo que no. Y te lo digo yo porque recorro toda la Argentina y veo eso que manifiestan algunas encuestas. ¿Qué es? Que hay un hartazgo grande con este proyecto de gobierno, tanto en la materia económica como en el nivel de destrato, de violencia, de falta de institucionalidad que trajo como nuevo factor Javier Milei, pero que no hay ganas de volver al pasado. Y yo ahí tengo algo para decir. Nunca el pasado
vuelve a ser futuro. En todo caso, puede haber dirigentes que vuelven a gobernar la Argentina, pero no vuelven en la misma experiencia. Roca no fue el mismo presidente en su primer mandato que en el segundo. Irigoyen no fue igual que luego de Alvear. Digo, toda la historia argentina de los grandes líderes, ni hablar, Perón, en la versión, ni siquiera en el retorno en el 73. Perón no fue el mismo entre el 43, cuando arrancaba el Consejo de Posguerra, cuando asume en el 46, no fue el mismo que en el 52. O sea, fíjate cómo incluso dentro de una misma presidencia uno puede analizar, el contexto te modifica. A mí me gusta mucho, lo citabas a Juan Carlos Torre, y sin duda dice, el peronismo tiene esa capacidad de reconstruirse casi como un ave fénix, y en esa reconstrucción sale a reparar sus heridas y vuelve a recuperar nuevamente el tiempo que viene. Por eso yo digo que este momento es un tiempo de mucha incertidumbre para muchos. Nosotros tenemos la certeza de que ese orden que le reclama la sociedad del peronismo está en la génesis del peronismo. Fundamentalmente miramos el periodo Néstor Kirchner 2003-2008, superávit gemelo, superávit fiscal, primario, comercial, sin duda un crecimiento enorme del salario, del empleo registrado, de las pymes, de las industrias, una gran capacidad exportadora. Hay que hacerle un homenaje monumental a Duhalde, ¿no? Ni hablar, porque a Duhalde Kirchner... con Remenelikov, a los dos, porque hicieron obviamente un proceso de ese plan de estabilización, porque fue una profunda devaluación, pero un plan que dejó claramente un escenario muy favorable a un Néstor que tuvo un olfato político extraordinario para darse cuenta cuál era el tiempo que venía. Y creo que me da la sensación, a mí por lo menos, después de recorrer mucho la Argentina, que la sociedad nos pide que tengamos la capacidad de armar ese nuevo escenario. Ahora te quiero preguntar futuro. algo. Me interesa mucho escucharte en este tema y sobre todo si nos podés contar este problema tal cual lo viviste anecdóticamente. Algo que se le reconoce muchísimo a Milei y que parece ser algo como prodigioso, es cómo llevó adelante una política social inesperada. Los movimientos sociales que tenían un protagonismo extraordinario desaparecieron. No quiero hacer nombres porque me resultaría injusto, pero podría ser una lista de 5 o 6 personas, no se sabe dónde se fueron a vivir, y eran figuras centrales durante toda la época del kirchnerismo, de Macri, etc. Y hoy no saben, no contestan. ¿Cómo ves ese fenómeno, vos que fuiste ministra en esa área? Primero algunas cuestiones. Unas verdades que hay que decir en la Argentina. Javier Milei no creó una sola política pública nueva y novedosa. Sostuvo la UH, la tarjeta alimentar, las becas Progresar totalmente, por supuesto, desarticuladas y disminuidas en su capacidad. Pero yo voy a este punto, terminó con la intermediación, aparentemente. Bueno, esas que son las políticas tradicionales de protección de la infancia no fueron creadas bajo Milei, en todo caso, decimos, las sostuvo, y con algunos inconvenientes en los niveles de endeudamiento que está permitiendo con las billeteras, sobre todo. Ahora vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de eso. Pero fundamentalmente, esto que vos decís, el orden que nos exige la sociedad, que es el orden de la calle, no lo despejó Patricia Bullrich ni con el famoso protocolo, ni la ministra Petovelo. Ese orden se generó por una retracción de los líderes de esos movimientos sociales que se dieron cuenta que ya no había cómo seguir sosteniendo. 20 años de fracaso, 20 años. De hecho, yo soy muy crítica de esas políticas de transferencia para planes sociales porque creo que había que haber salido de ese esquema hacía mucho tiempo para garantizar la inclusión laboral, sobre todo de los jóvenes, que era una de las preocupaciones, y sobre todo de las madres jóvenes. Hay algo que... y estás hablando de que sacó 110.000 planes sociales, Carlos. Sí, vos tenías una pelea en aquel momento. Y bajé 110.000 planes. No lo digo como un mérito, lo digo porque era un desorden grande. Pero tengo esta pregunta que se me está ocurriendo a partir de lo que vos decís. Desde el punto de vista político, olvídate del lugar que ocupa cada uno en el mapa partidario. Si yo soy peronista, participé de la experiencia de Alberto, estuve en el poder en ese momento, veo que Milei, como sea, no crea una política social nueva, nada, aumenta la UH, el problema de los movimientos sociales, que era un problema aparentemente insoluble para la Argentina, la extorsión de todas esas, de esos dirigentes, lo liquida. Nombra, no sé, 300 jueces, con un piolín y 2 palitos. No tiene diputados, no tiene senadores. Estamos casi, si yo fuera peronista, con lo que es el peronismo como maquinaria de poder, se me hace agua a la boca mirándolo a Milei.
Bueno, ¿Cómo ves vos ese fenómeno? No, ¿Qué pasa ahí? Creo que fue parte de esto que nosotros decimos. Una cosa es un líder, aquel que está en la suma, digamos, de la pirámide del poder tomando decisiones. Otra cosa es construir un liderazgo. Creo que estamos en esta etapa observando mucho de lo que queremos hacer para adelante, que estamos entre el puente entre el pasado y el futuro, y en ese puente la historia dice se construyen los liderazgos que vienen. Con lo cual, digo, si Milei está acelerando el proceso de lo que hace una persona en el ejercicio de su poder, sin duda lo estamos viendo. Lo que digo es guarda, porque él puede calmar esa ansiedad en la búsqueda de estas decisiones que va tomando, pero nosotros decimos lo que más nos preocupa de este presidente de la Nación es la desconexión en la búsqueda de los problemas que debería estar pensando en solucionar. Ahora te quiero hacer otra pregunta. Ahora hablamos de eso, pero me interesa volver al peronismo. Hay una palabra que a lo mejor para mucha gente no es simpática, probablemente para media Argentina no es simpática, pero para los peronistas es una palabra con natural, que es conducción, ¿no? Yo me acuerdo, Menem conducción, Cristina conducción. ¿Quién conduce hoy el peronismo? Bueno, la conducción no se hereda ni se declama, ¿no? La conducción ¿pero claramente... dónde está? Bueno, primero Porque el peronista sale del huevo, el pollito, y lo primero que pregunta es quién es el jefe. Claro, pero en estos momentos... ¿Y hoy dónde está el jefe? Como te conté yo, una cosa es el peronismo en el poder, en donde en el caso de los últimos 4 años el poder sin duda estaba radicado en la vicepresidenta de la Nación y no en quienes llevaba adelante la gestión presidencial. Fue el único momento que nosotros vivimos de esa situación tan atípica del peronismo, pero el peronismo claramente necesita una conducción vertical con un fuerte liderazgo. ¿Y eso cómo lo generan? Hoy hay tantos liderazgos como peronismos hay. Me gusta decir que tenés peronistas en La Rioja que lo miran al gobernador, peronistas en Buenos Aires que miran al gobernador, peronistas en La Pampa que creen en su gobernador, pero no hay un liderazgo por lo menos nítido, concluyente, en tanto hubo periodos donde nadie dudaba del liderazgo de la compañera Cristina Fernández de Kirchner o de Néstor Kirchner o incluso de alguno de los gobernadores en el periodo que gobernaron muchos años sus provincias. Ahora hay, me parece, una necesidad enorme de concluir esa conducción y ese liderazgo de cara a la sociedad. Si te saco las PASO, ¿te ayudo o te perjudico? Nosotros queremos las PASO. Queremos las PASO porque incluso queremos las PASO o queremos la primaria abierta y simultánea si efectivamente se logra un consenso. Nosotros estamos convencidos de que el peronismo necesita validar esa conducción y ese liderazgo en las urnas. ¿Y qué va a pasar en el Congreso con las PASO? En el Congreso yo estoy convencida de que no está en la agenda por lo menos de acá a noviembre si el gobierno está esperando los resultados tanto de octubre en Brasil como fundamentalmente los Estados Unidos, que eso lo va a poner obviamente en una situación de acelerar al final del año para lograr lo que hoy no tiene. Si hoy tuviese número, hoy está eliminando las PASO. Ahora te quiero preguntar por el Congreso. La agenda que tienen ustedes para los próximos días, para los próximos meses. Vos estás con el tema del endeudamiento. Yo creo que la agenda está el tema de la discapacidad. Carlos, vienen 2 o 3 peleas importantes. Carlos, la agenda tiene que volver a ser que el Congreso sea la caja de resonancia de la solución de los problemas que tiene la Argentina. Y déjame que te diga algo, porque en esa caja de resonancia la Argentina tiene que volver a tener una conexión, sobre todo el peronismo, con los sectores que producen en la Argentina. Vos me decís... Muchos a mí, déjame que te diga algo porque muchos me dicen se hace falta esta enorme recorrida de ciudades, localidades, sectores. Esta semana, si mirás lo que hice, estuve en Rojas, estuve en Misiones con el gobernador Pasalacqua, la semana anterior he estado en Salta. ¿Esa vocación de recorrer es una cuestión personal o es una cuestión de la necesidad de que el peronismo se haga cargo de que se alejó de los sectores productivos? No hay proyecto Argentina sin Córdoba, sin Entre Ríos, sin Santa Fe y sin Mendoza. Ese centro de la Argentina no es que la salida va al centro, la salida es en el centro productivo e industrial de la República Argentina. Por eso esta vocación nuestra es no solamente el Congreso, sino una forma de hacer política que vuelva a tomar algo que decía siempre José Manuel de la Sota. De la Sota era maravilloso cuando gana Córdoba después de 3 intentos, con una gran experiencia en haber sido embajador en Brasil, junto con los gringos Cadetti decían algo que a mí siempre me conmovió, que es que para poder ser nuevamente una mayoría, él planteaba una provincia adversa al peronismo, él decía, yo no les pregunto de dónde vienen, citaba a Perón, solo les digo que se comprometan a dónde vamos a ir. Y el compromiso a donde va a ir el peronismo es haciéndose cargo de que tiene que haber orden fiscal, pero con orden social. Eso maravilloso que tantas veces escribieron Martín Rapetti y Gerchunov.
en tanto pareciera que el ciclo de la Argentina, el péndulo famoso, es un péndulo a partir de que hay gobiernos que se fijan toda la energía en la macro, en el orden fiscal y descuidan el equilibrio social, este gobierno, y otros que tienen la enorme demanda electoral de ganar elecciones, entonces descuidan la macro, descuidan las reservas, descuidan el crecimiento de las exportaciones y entran en un proceso de redistribución mayor que la propia productividad económica le da al sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Discutir el plan de gobierno y claramente los puntos de acuerdo. Y esos puntos de acuerdo implica ir a buscar a todo ese Congreso. Nosotros nos sentamos más hacia la derecha en las bancas, pero mirando al centro del Congreso hay una enorme cantidad de partidos políticos que tienen esta mirada sobre lo que tiene que hacer la Argentina. Bueno, ahora te voy a hacer la última pregunta. Nos vamos a ir a otro planeta. Bueno, si es planeta, vamos a Júpiter. Por eso. Bueno, ahí empezamos. Es la última pregunta. Lamentablemente, porque tenemos 1000 temas más. Vos te criaste en una casa que decís era de una familia materna radical. Total. Y un padre astrólogo. Sí, un padre abandónico, astrólogo. No, abandónico, llevarlo al psicoanalista. Se fue hace eso, mucho, no acá. se fue hace mucho, pero es un gran astrólogo. Y vos heredás ese punto de vista, por llamarlo. Ponémelo a Milei en la mirada del astrólogo. No, te pongo más que a Milei en la mirada del astrólogo, te pongo a la Argentina. A ver. La Argentina, los países tienen cartas astrales. Y la Argentina es Cáncer, bueno, nació el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán a las 12 del mediodía. Por lo tanto, es Cáncer ascendente Libra. Entonces, ¿qué es eso? Es una Argentina que se pasa permanentemente en el péndulo económico, pero es un péndulo también de la emocionalidad que tiene la Argentina, el Mundial, las Malvinas, que son nuestras, y los gritamos y nos emocionamos. Eso es argentinidad al palo. Eso es lo que realmente es el sentimiento profundo de la patria y nadie puede amar lo que no conoce y por eso la discusión de que Milei, ese capítulo del sol en Cáncer, que es protección, que es amor. El sol en Cáncer. Sí, en la Argentina es una... ¿Qué es eso, el sol en Cáncer? Bueno, Estados Unidos también tiene el sol en Cáncer. Es que sin duda la energía del país es un país profundamente pasional, pero que en el péndulo busca también la ilustración, ¿no? Una Argentina que en esa búsqueda de ese ascendente en Libra quiere obviamente ser una Argentina que progrese, por eso el sistema universitario, por eso los científicos, por eso nuestra CONEA, nuestra CONAE, por eso esa enorme capacidad de ser en Latinoamérica un país extraordinario, un país que, como digo yo, no vamos a cansar nunca de reivindicarlo. Y por eso nos da mucha vergüenza ver un presidente que ni siquiera no conoce la historia de nuestro país, no conoce las 23 provincias. Ayer leí una nota de La Nación que decía, hay 9 provincias que nunca fueron visitadas por un presidente. Es inédito. Es inédito un presidente tan desconectado de la emoción que significa la Argentina y un presidente que tiene una violencia muy potente con su voz, que por ahí en un momento donde el peronismo no conectaba con esa agenda, le fue fácil ganar la elección. Pero yo quiero decirles que el 2027 veo una Argentina en donde no solamente el peronismo volverá a gobernar, sino que sacando las etiquetas, todo ese frente político opositor a este plan económico nefasto que lleva ante el presidente Milei va a encontrar el liderazgo para la próxima etapa del país. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Gran placer. Gracias. Vamos a un corte y viene Pancho Olivera a hablarnos del caso Flybondi, que toca la política, se cruza con Santiago Caputo y tiene en el centro a Leonardo Scaturice, un empresario que se hizo famoso bajo el mando durante el periodo de Javier Milei. Y Daniel Vilota, que nos va a contar qué significa para la historia nacional, para la política nacional, la crisis que se ha producido, de la que nos hablaba recién de refilón Victoria Tolosa Paz en la provincia de Misiones. Ya volvemos.